Los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 17 del libro de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles. Capítulo 17, versos 17 y 18, Hechos de los Apóstoles. Buenos días, hermanos, Dios me los bendiga. Si no los había saludado, algunos es una bendición poder otra vez estar en este lugar para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Desde este momento, hermanos, vamos a prestar atención, estar atentos para el estudio de la palabra. Amén. Vamos a ponernos de pies un segundito, un momento. Gloria a Jesús. Dice la palabra de Dios: así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Padre que estás en el cielo, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Te damos muchas gracias, Jesús. Te ruego, Dios, que tu palabra en esta mañana se multiplique en conocimiento y en fe en nuestras almas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a tomar asiento sin dejar de alabar al Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a hacer un tema donde ojalá podamos participar en esta mañana. Este tema es bastante importante porque es algo que está aconteciendo, es algo que está sucediendo en el mundo entero en relación a lo que muchísimas personas, aún dentro del pueblo cristiano, está haciendo, y es que no está viviendo una vida cristiana fiel a Dios, aunque ha conocido el evangelio, aunque ha conocido la palabra de Dios. Muchos porque no han entendido la palabra, otros porque no quieren obedecerla, y otros porque nunca le han prestado atención tampoco, aunque la sepan. Amén. Hoy es común que un predicador inconverso no se percate de su propia condición. Es común hoy ver predicadores inconversos, o sea, que aunque predican la palabra de Dios y la predican muy bien y tienen mucha habilidad, una capacidad de oratoria y un léxico extraordinario, donde sus términos y sus palabras son muy elocuentes, sin embargo ellos mismos no cumplen esa palabra, no obedecen esa palabra. Esto es ahora pan de todos los días. El Señor Jesucristo le dijo a los fariseos que esto es igual que en el tiempo del Señor. El Señor les dijo: ellos predican muy bien la palabra, hagan lo que ellos dicen, pero no conforme ellos hacen, porque ellos también predicaban la palabra de Dios. Y el Señor se dio cuenta que los fariseos y algunos saduceos eran excelentes en el estudio de la palabra de Dios y la predicación de la palabra de Dios. En el libro de Mateo, en el capítulo 23, hace una referencia al Señor sobre estos casos. Capítulo 23 del libro de Mateo, dice el versículo 2 y 3: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos.
Cuando estamos hablando de la cátedra, es como decir en la universidad, en el colegio. Los profesores más eminentes en ese tiempo eran los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guárdenlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Lo están leyendo? O sea, ellos tenían un conocimiento muy profundo de la palabra de Dios y el Señor los elogió en esa área. Pero ¿de qué les sirvió a los fariseos si fue precisamente ellos los que promovieron, y los saduceos, y los que promovieron la crucifixión del Señor Jesucristo? ¿De qué les sirvió todo ese conocimiento si no entendieron, no comprendieron y no creyeron? Y ellos fueron los que promovieron la crucifixión de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, esto hoy en día es igual, no ha cambiado. Hoy también hay muchísimas personas que tienen muchísimo conocimiento de la palabra de Dios y que hoy bien valdría la pena decir, hay que hacer lo que están diciendo, pero sus vidas, sus hogares, su conducta muestra que no es de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Y estamos hablando empezando desde arriba. Hablemos también de mucha membresía de muchísimas iglesias, de gente que tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero que tampoco vive de acuerdo a esa palabra. O sea, aunque conoce la palabra de Dios y aunque tiene sabiduría, vive en pecado. Gloria a Dios. Luego dice el Señor en el versículo, ahí estamos en el capítulo 23, versículo 7, el 6, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Esto habla de que eran personas muy populares. ¿Lo están leyendo? Amén. Eran personas de la sociedad, de la alta sociedad. Estos teólogos extraordinarios de ese tiempo no andaban con cualquier clase de persona, no andaban con la gente de clase de estrato 3, 2 o 1. No, aquí dice que ellos estaban en las sillas y en las sinagogas, en las partes más importantes, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamaran maestros, o sea, rabís, o sea que a ellos eran personas muy de la sociedad, eran de la high, dicen por ahí, algo así. No eran esos predicadores como el Señor Jesús. Es que el Señor Jesús era un predicador del pueblo, era un predicador por allá de los pobres. El Señor Jesús era un predicador donde se la pasaba con los pescadores, se la pasaba con los indigentes, estaba con prostitutas, estaba con gente leprosa, con los arruinados. Entonces el Señor Jesucristo popularmente era un predicador de los de estrato 0, 1 y 2. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria a Dios. Se lo ve en la Biblia, él era de un estrato muy bajo. Él era uno de los pobres porque no tenía ni casa. El hermano, el pastor de la iglesia en Jerusalén, el Señor Jesucristo de la primera iglesia, él no tenía ni un burro, ni un caballo, y andaba prácticamente apenas con lo que tenía, porque cuando iba a entrar al templo le tocó pagar impuestos y no tenía ni para pagarlo, hermano. Pero los otros, no, los otros andaban en sus asnos finos. ¿Sí se dieron cuenta? Ellos andaban, y sus ropajes y todas esas cosas, eran personas muy prominentes. Y ellos eran conocedores de la palabra de Dios en un gran nivel. Sin embargo, como dijo el Señor, usted no le eche ojo a lo que hablen, no le preste atención a lo que tienen, sino evalúelos por sus frutos. Amén. Y los frutos no se basaban en las adquisiciones que tenían, en los logros que tenían, en la popularidad que tenían, amén, dentro de la sociedad, sino por su vida y su conducta moral y ética de temor delante de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, hoy en día,
Esto es normal. Hay muchos grandes que es muy difícil ya poder hablar con estas personas. Si uno va a hablar con un personaje de estos tan prominentes, tan picudo, ¿sí? Son tan picudos que ya no los alcanza uno ni a ver. Ya toca de pronto con antelación y con algunos meses de anticipación pedir audiencia, ¿cierto, hermano? Y eso sí se la da, de pronto, porque si usted quién es, no, pues yo soy el ministro de defensa, ah, sí, para usted sí hay audiencia. Pero no, pues yo soy un hermano por ahí que hace poquito llegué a la iglesia, la verdad es que estoy necesitado y estoy sin trabajo. Uy, no, hermano, no, el ministro, no. La verdad es que la agenda de él está muy ocupada, hermano. Pero vamos a mandarlo con el conserje, que lo lleve, le dé la vuelta y de pronto pues habla con el líder de alguna cosa. Y por ahí se les zafaron. Pero vaya usted, hable con el principal de la sinagoga y verá que no puede. Estamos hablando de lo que hoy está sucediendo, ¿estamos de acuerdo? Que nos vamos a meter en un campo minado hoy, cuando salgamos al Señor. Gloria a Dios. Mientras que al Señor Jesucristo se la pasaba en la calle, sentado en un barco, sentado en la playa, un poco de chinitos detrás de él, todos mocosos, todos mugrientos y todas, dándole picos al Señor, y un poco de gente pobre con el Señor se iba para la montaña, y allá hay otro grupo de personas pobres, y todo el mundo tenía acceso a él, hermano. Gloria a Dios. Nadie pedía permiso, sino, oiga, Señor, yo quiero decirle una cosa. Sí, hijo, diga, yo también, espero en la apure. Hermano, qué diferencia tan tremenda, ¿no? Amén. O sea, uno ve al Señor Jesús, el gran predicador de predicadores, el gran maestro, el profeta, el verdadero, con una sencillez, con una humildad, con una nobleza escalofriante, hermano, al lado de los grandes y principales sacerdotes y los picudos de ese tiempo. Terrible, hermano. Y hoy en día es igual. Hoy en día hay ministros supremamente picudos. Yo llamo picudos que ¿sí? Bien altos. Hermano, uno no tiene acceso a esas personas. No tiene acceso. Si acaso por ahí mandándoles un email y eso se lo contesta la secretaria, no tiene tiempo para eso. Entonces uno se pone a pensar hoy en día, Dios mío, ¿qué está pasando con la iglesia? ¿Cómo así que el evangelio? ¿Cómo así si los apóstoles también eran lo mismo que el Señor Jesús? Los apóstoles andaban también por la calle, los apóstoles andaban sin guardaespaldas, los apóstoles andaban la misma cosa que el Señor. ¿Dónde se miraban? No, nunca, jamás. Y ellos les daban unas golpizas y todo, y no importa, ellos salían a predicar otra vez entre el pueblo y se metieran a la plaza y se metieran a donde fuera, a hablarle a la gente pobre. Esos fueron los verdaderos misioneros que existen aquí en la palabra de Dios. Amén. Esos misioneros, cuando iban donde la gente pobre, donde la gente necesitada. Ahora no. Ahora los grandes predicadores aman los primeros asientos en las cenas. O sea que esto aquí hacían banquetes, y en los banquetes importantes de la sociedad, y había política también, entonces ellos estaban allí. Entonces, ¿y dónde estará el gran ministro picudo? No, él está en la cena que hoy se está celebrando con los artistas de la política. Y entonces allá era donde estaba el predicador. A mí no me sorprende hoy nada, ¿no? Y las salutaciones en las plazas, o sea que la gente, cuando él pasaba, uy, hermano, venga, jefe, lo tocar, Dios lo bendiga, hermano. Dios los bendiga. Increíble cómo era la vida de ellos. Pero vosotros, dice el versículo del Señor 8, dice, no querráis que lo llamen rabí, porque uno es vuestro maestro en Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Resulta que el Señor dijo, no, si yo soy su maestro, yo soy su hermano, venga, un abrazo. ¿Qué diferencia? ¿Cuánto damos al Señor? Gloria a Dios.
Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Amén. No le digan Padre a ninguno aquí en la tierra, dígale cura, sacerdote, lo que sea, no le digan Padre. Eso es un término que el Señor Jesucristo dijo, no me lo digan. El único Padre que está en el cielo. Amén. Ahora, cuando llegamos a este punto, ¿por qué una persona llega a esta condición? ¿Por qué una persona que tiene tanto conocimiento intelectual, tanto conocimiento de sabiduría y teología, por qué una persona que ha estudiado, por qué una persona que ha estado en los mejores colegios, en las mejores universidades teológicas, por qué llega a transformarse en una persona tan orgullosa, tan soberbia y tan altiva? Es una pregunta buena, ¿verdad que sí? Porque usted lo que el Señor Jesús está mostrando ahí es que ellos sí tienen conocimiento, pero que son orgullosos, que son altivos y que son personas que realmente tienen un problema muy profundo en su corazón, y es que su apariencia, y es que la imagen que están vendiendo de ellos mismos es tremenda. Entonces, hoy en día, tal vez en ese tiempo de pronto la hubo, porque yo me imagino que ellos tenían sus sastres especiales, ¿o no? Yo creo que sí tenían sus sastres. Y entonces el principal de la sinagoga iba donde el sastre, no me quedó, míralo, porque ellos se preocupaban por eso, y su presentación precisamente era excesiva, y el Señor tuvo que, en los versículos siguientes, atacarles. ¿Y por qué el Señor les atacó eso? Hoy en día no es nada esto desconocido, que haya asesores de imagen, y que los asesores de imagen, para poder tener asesores de imagen, no van a ser cualquier persona, son gente profesional, son gente que hay que pagarles una millonada para poder hacerle la presentación al ministro picudo ese que está ahí. ¿No es así? Amén. El Señor Jesús no tenía asesor de imagen, hermano, ni tenía asesores de imagen. El único asesor de imagen fue cuando iba entrando a Jerusalén, por ahí que los niños gritaban Hosana al hijo de David, y cuando la gente empezó a gritar Hosana, montaban un burro prestado, ¿sí? Y empezaron los discípulos, pues vaya, y empezó la gente a decir Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. A los fariseos, a los saduceos y a estos picudos les dio rabia, les dio envidia, porque no lo habían hecho con ellos. Si lo hubieran hecho con ellos, no habían tenido ningún problema. ¿Se dieron cuenta? Amén. La gran pregunta que yo me he hecho es, si entre más conocimiento tiene uno de la palabra de Dios, entre más sabiduría tiene de la palabra de Dios, la persona tiende espiritualmente a ser más humilde, tiende a ser menos agresivo, a tener más misericordia y a pensar más en las demás personas. O sea, la verdadera teología, el verdadero evangelio, lleva al verdadero cristiano es a ser más servidor. Porque usted va a mirar que los discípulos del Señor Jesucristo llegaron a ser servidores ejemplares. Y el Señor les dio el ejemplo cuando le lavó los pies a los discípulos, cuando Él, o sea, uno mira la vida del Señor Jesús, su biografía como persona, y uno dice, ¿qué diferencia hay tan extraordinaria a muchos de hoy en día? Amén. Pero muchísima, es que es asombrosa. ¿Y acaso no somos seguidores de Cristo? Amén. ¿Cuántos somos cristianos? Amén. ¿Cómo es nuestro Señor? ¿Cómo era Él? El único que es digno de imitar en todo el sentido de la palabra es el Señor Jesucristo. Amén. Él sí es digno de imitarlo. Él es digno de que hagamos lo mismo que Él hizo. Amén. ¿Cuántos honramos al Señor? Entonces, si hay personas que hoy realmente tienen estas habilidades, por decirlo así, tan extraordinarias, pero no se percatan de su propia condición, porque los fariseos nunca se dieron cuenta cómo estaban ellos. El Señor les dijo en el capítulo 23, ahí les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Entonces diariamente tiene esas personas
contacto con las verdades de Dios y exteriormente vive una vida sin santidad. ¿Cuánto cristiano hoy no tiene acceso a la verdad de Dios, al Evangelio de Cristo, y sin embargo no vive una vida en santidad? ¿De qué le sirve el conocimiento sin Dios? Ahora sí vamos al libro de Génesis, capítulo 4. Perdón, el 3. El versículo 4. Vamos a leer más tranquilo para leer. Vale, antes del 1 dice, capítulo 3, verso 1 de Génesis. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Mientras leo, un hermano busca Apocalipsis 12:9. Manuales. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él. Y le añadió: ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Santo Dios. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Hasta ahí nada. Vamos a hacer un análisis sencillo de lo que el diablo, por todo el tiempo de que los seres humanos han existido, ha utilizado como una arma precisamente para hacer pecar a los seres humanos. Es una arma favorita, y que hoy más que nunca se sigue mirando, que en el tiempo del Señor Jesucristo se vio palpablemente. Mire, todos estos fariseos, hijos del diablo, porque no puedo decirles de otra forma, fueron los que mataron al Señor Jesucristo. Por eso el Señor les dijo, y no lo dijo yo, lo dijo el Señor Jesucristo en San Juan 8:44, les dijo: ustedes sois hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido, ¿verdad? Y ellos querían matarlo al Señor Jesús. O sea, el deseo de los fariseos era matar al Señor, y ese deseo de asesinato es diabólico. Entonces el Señor les dijo que eran hijos del diablo. Entonces esos hijos del diablo tenían demasiado conocimiento teológico, conocían la ley de Dios, conocían el profeta Isaías, lo estudiaban todos los días, estudiaban la palabra de Dios, la ley de Moisés, se la sabían, hermano. Sorprendente, se sabía la ley de Moisés. Gloria. El Señor les preguntó una vez: oiga, ¿cuál es el primer mandamiento? Y hemos hallado, todos sabían. Amarás al Señor tu Dios. Bien eso, hágalo y vivirás. Amén. El joven rico, que también era uno de los duros ahí de la sociedad, le dijo: bueno, yo quiero seguirte, sí, pero vaya a ver de lo que tiene, no soy muy rico. Y todos los mandamientos se los sabía de memoria. Todos los mandamientos se los sabía de memoria. Aún Saulo de Tarso era uno de ellos, porque el hombre era uno de los más importantes alumnos de la Universidad de Jerusalén, y había estado a los pies de el gran Gamaliel, de los mejores y profesores de la universidad en Jerusalén. Pablo era un reconocido, era una persona muy importante en la sociedad, uno de los hijos de personas muy ricas entre romanos y judíos, y así que Saulo de Tarso había estado en la mejor universidad. Pero el concepto que ellos estaban adquiriendo, el estudio que ellos estaban aprendiendo, la sabiduría que estaban aprendiendo, tenía una ineficacia horrible.
tenía un problema grandísimo, que es el que hoy, bueno, y se sigue mirando. El diablo le dijo a Eva: usted puede comer del árbol, usted puede hacerlo. Dios dijo que no, pero usted puede hacerlo. Lo que pasa es que Dios es extremista. ¿Cómo no va a poder comer de un arbolito tan rico que está ahí, hombre? Mire, ¿sabe Dios que el día que Él coma más bien va a tener es una bendición? Van a ser abiertos vuestros ojitos. Ustedes van a ser es igual que Dios. Y eso no es nada. Van a saber el bien y el mal. Y entonces la mujer dijo: oiga, sí, ¿no? Y está rico. Y huele, uy, delicioso. ¿Qué fruta tan deliciosa? Atractivo. Pero no solamente es como, ay, está delicioso, sino que es agradable y es buena para alcanzar sabiduría. Dijo: yo puedo alcanzar esa sabiduría. El diablo le dijo: claro. ¿Qué dice Apocalipsis 12:9, ¿no? Dice Apocalipsis 12:9, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El diablo es la serpiente antigua. ¿Y el trabajo de él es qué? Engañar. Oiga, ¿el trabajo de él es qué? Engañar. Pero les voy a decir con qué está engañando. A la mujer le dijo que si comía de eso iba a tener sabiduría. Y la mujer dijo: codiciable para alcanzar ¿qué? Sabiduría. Hermano, una persona que codicia la sabiduría, usted va a buscar el proverbio si es una bendición. Dice: si como a la plata la escudriñales y la buscares como a tesoros, entonces alcanzarás el temor de Jehová. O sea que codiciar para alcanzar sabiduría es pecado. No. No, el pecado de Eva no fue desear sabiduría. Porque desear sabiduría, ¿cuántos deseamos más y más sabiduría? Es más, Salomón nos aconseja, y en el Proverbios 21, el Proverbios 1, 2, 3, 4, nos habla: bienaventurado el que halle la sabiduría. Sí, porque su ganancia es más que las piedras preciosas. O sea que, pues la sabiduría, yo quiero cada día más de eso. El deseo era bueno hasta el momento, pero había un problema. ¿De qué sacamos tener sabiduría y tomar del fruto? Ahí hay una diferencia. El fruto es prohibido, la sabiduría no. Entonces el enemigo le dijo: usted va a adquirir sabiduría. Buena idea. Pero para adquirir esa sabiduría que el diablo le está ofreciendo, necesita ¿qué? ¿Qué es lo que necesita hacer? Comer. O sea, desobedecer a Dios. ¿Cuánto estamos entendiendo? Hermano, ¿de qué le sirve a una persona conocer el Evangelio de Jesucristo y estar comiendo del árbol prohibido de Dios? Está engañado totalmente. El diablo lo ha engañado. Está totalmente errado, engañado. Hay personas que creen que porque tienen ese conocimiento y porque saben de la palabra de Dios, eso les da algún estatus, les da alguna posición, pero están totalmente engañados, hermano. Mire, hay personas, miles de personas que estudian en institutos bíblicos, personas que les gustan los seminarios, no se pierden el seminario, ahí está. Pero ¿para qué si no ponemos en práctica lo que aprendemos? ¿Para qué sirve, hermano? ¿Para hacerle fariseos? ¿Qué hacía el fariseo? Discutir con el Señor, venir y ponerlo a prueba, y a toda hora tentarlo con la misma palabra, para demostrarle al Señor que sabe demasiado, o para ser una herramienta del diablo más bien. Yo veo que más bien fueron herramientas del diablo. Y lo único, miren, los enemigos más grandes del Señor Jesucristo no fue la gente ignorante,
No fue la gente que no sabía la ley, fue precisamente los que más conocían la ley de Dios. Fueron los enemigos número uno que el diablo utilizó en su momento para tratar de contradecir, contrarrestar todo lo que el Señor Jesucristo estaba predicando. Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor? Y esto es increíble, por eso es que la palabra de Dios no es para una discusión ni para una polémica que cree problemas, no, para enriquecernos y disfrutar, pero de nada nos sirve uno tener bastante conocimiento bíblico y no obedecer la palabra de Dios y andar en nuestras vidas, en nuestro comportamiento y en nuestro hogar fuera de la voluntad de Dios. Esa palabra y ese conocimiento se hace totalmente inútil. No sirve de nada. Absolutamente de nada nos sirve el conocimiento bíblico. Pero cuando se pone en práctica, así sea poco lo que se sabe, así sea poquito lo que sabemos de la palabra de Dios y lo ponemos en práctica, esa palabra produce bendición, produce fe, produce paz. Cuando adoramos al Señor, a su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Vamos a mirar otro. Vamos al libro de Lucas, capítulo 4. Capítulo 4, verso 9 del libro de Lucas. Hay un subtítulo que habla sobre la tentación del Señor Jesucristo, que la hizo Satanás, que el Señor lo reprende. 4:9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. ¿Sabe qué hizo el diablo? Le dijo al Señor Jesús: mire, lea que aquí está escrito está. A sus ángeles mandará cerca, eso está en Salmo 91:11, está eso. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Ahí está escrito. Así que si está escrito, ¿por qué no lo hace? ¿Qué utilizó el enemigo para tentar al Señor Jesucristo? ¿Qué fue lo que utilizó? La misma palabra de Dios. Y hoy en día, ¿será que el enemigo cambió de herramienta? No, es la misma. Con la misma palabra, la tragiversa para engañar. Amén. Entonces, el Señor le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Con qué el Señor Jesucristo le contestó? Con la misma palabra. ¿Escucharon? Listo. Aquí hay una guerra descomunal. El diablo contra el Señor Jesucristo. Esta es una guerra espiritual porque están en el espíritu. Y en esta descomunal guerra o batalla espiritual hay una guerra. Y las armas que se utilizaron prácticamente fueron las mismas. Se utilizó el poder de la palabra de Dios. El enemigo la utilizó y el Señor Jesús la utilizó. ¿Sí o no? ¿Cómo la utilizó el enemigo? La utilizó para mal. ¿Cómo la utilizó el Señor Jesucristo? Para obedecer a Dios. ¿Será que se puede utilizar la palabra de Dios para mal? Claro. Claro. Ese es el número uno de los problemas que hoy se ve en el mundo entero. Y hoy se puede utilizar la palabra de Dios para hacer mercadería a la gente por multitudes, para ellos tener multiempresas gigantescas. ¿Aló? Empresas gigantescas, multiempresas internacionales, empresas, no iglesias, porque la iglesia de Jesucristo no utiliza la palabra para esos fines. Quiero que sepan, nunca jamás el Espíritu Santo utilizará la palabra santa de Dios
para conseguir dinero. Jamás, jamás, jamás sucederá eso. Que el Espíritu Santo de Dios utilice la palabra de Dios para coger una masa de gente y captar dinero, nunca lo hará. Que el Señor reprenda al diablo, nunca lo hará. Nunca lo hará. Dios puede tomar del corazón de las personas y de gente rica y gente que ama al Señor el dinero para su obra, y Dios sacará adelante su obra sin necesidad de manipular un pueblo para el dinero. Créame que así lo hace. Amén. Siempre lo ha hecho así el Señor. Pero utilizar la palabra de Dios para estos fines, eso es diabólico, hermano. Amén. Eso es diabólico. Ahora, si la gente no conoce la palabra de Dios y no tiene profundidad la palabra de Dios, con la misma palabra los engañan. Amén. No necesitan más. Y la gente le dice, no, pero es que aquí dice, sí, ahí dice. Y el diablo le dijo al Señor, mire, es que ahí dice. No, y sí, ahí dice. Es verdad. Bótese. ¿Se da cuenta? Entonces la gente le dice, no, hermano. Es que hay que pactar por la sanidad de mi mamá. Y hay que pactar un millón para que Dios la sane a mi mamá. Mentiras del diablo. Yo no tengo que darle ningún millón de pesos a nadie para que Dios sane a mi mamá. Porque por sus llagas y por la fe, ella puede ser curada. Pero es que hoy puede usted hacer pacto por la sanidad de su mamá. Usted puede hacer un pacto por trabajo. Usted puede hacer un pacto por esto y esto y esto y esto. ¿Usted cree que haciendo pactos de dinero con Dios para adquirir las bendiciones de Dios, esto es bíblico? No. No es bíblico, hermano. Eso es una mentira. Es una mentira. Pero usted ve eso por la televisión y la gente pacta y la gente da plata. Mire allá, en Bogotá, en la iglesia del Quirigua, hay alguien que le duele la cabeza. Algunos tendrán que dolerle la cabeza, hermano. Eso se llama, óigame bien, eso se llama, eso es la probabilidad. Eso es probable. Es probable que aquí hay alguien que de pronto le duele la cabeza, y eso que vemos poquitos. Pero donde hay 1 millón, 2 millones de personas, pónganle cabo, es probable que alguien tenga problemas de azúcar. Aquí hay alguien que tiene un problema de azúcar, pues si hay 20,000 personas, tiene que haber alguien. Y no lo diga que póngase de pie, que se paran 2 o 3, ya 3. Ustedes que hacen un pacto de millones de pesos ya quedan sanos. La gente le puede poner fe a eso. Y la gente puede dar dinero y puede ser sano. Oigan bien lo que le estoy diciendo. Puede suceder. Porque la palabra de Dios la estamos utilizando para ese medio. La palabra de Dios es para predicársela al pecador para que se arrepienta de sus pecados. Gloria a Dios. Por eso leí el versículo de Hechos donde dice que se predicaba el Evangelio de Jesucristo para arrepentimiento. Para eso es que se predicó el Evangelio. El Evangelio de los apóstoles lo predicaron ¿para qué? Para que la gente se arrepintiera de sus pecados y se bautizara. Amén. Que Dios podía hacer sanidades a través de la predicación, a través de la oración, como dice Santiago. Si alguien está enfermo, vaya a ore. Vaya a ore. Pero en ninguna parte dice, haga un pacto para que vaya a ver el pastor. No. ¿Sí? Vaya a ore por los enfermos, que Dios los sana. Y si hay fe, Dios los sana. ¿Cuánto no van al Señor? Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces el enemigo es astuto, que el Señor lo reprenda. Amén. Él es pero astuto. Entonces él utiliza este medio tan sugestivo que es, ¿usted quiere plata? ¿Usted está mal? Pues imagínense la necesidad económica, la recesión internacional, mundial de la economía, pues la gente necesita plata, hermano. Pues listo, pues siempre. ¿Y cómo así? O sea que yo puedo formar una pirámide más o menos de la iglesia. Porque si usted la hace, el Señor le contesta el 100% más o menos, o el 30%, usted más o menos está multiplicando ese millón en 6 meses, lo puede estar multiplicando en 10 o 20, usted verá. Entonces eso está bueno. ¿Y además soy salvo? Sí, claro. Bueno, ¿y dónde está esa palabra contra el pecado? Contra la mentira, contra la fornicación, contra el adulterio, contra el engaño, contra la vanidad, contra la pereza, contra la negligencia, contra la incredulidad. Esa palabra que sacude al que sea, hermano, que a uno mismo lo sacude la palabra de Dios. O sea que de acuerdo al Señor Jesucristo estamos mal. Amén.
pero mal. Amén. Vamos a mirar otro versículo. Hoy estamos mirando así al azar la palabra de Dios. Capítulo 24 del libro de San Mateo. Estamos viendo el tiempo postrero de los postreros días. Estamos viendo hoy el tiempo de los postreros días. ¿Cuántos tienen conocimiento de la palabra de Dios? Amén. Ojalá que ninguno esté comiéndose la fruta. Amén. Amén. Sino que todos tengamos un conocimiento con honestidad para obedecer a Dios. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 24, verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, y ya se acortaron los días. Amén. Ya se acortaron. Entonces continúa el 23. Entonces, si alguno dijere, mirad aquí está el Cristo, mirad aquí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán ¿qué? Grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán. ¿Quién es el único que engaña? Dios. Que el Señor lo reprenda. Quiere decir que estos profetas son sacerdotes del diablo. Amén. ¿Y qué van a utilizar para engañar a las multitudes? La misma palabra de Dios. Eso es lo más irónico de la vida, pero es la misma palabra. Dice, y al prodigio de tal manera que engañarán siempre a los prodigios. Ahora, vamos a devolvernos ahí mismo a Mateo capítulo 7. Verso 21. 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, Entrará al reino de los cielos. sino el que hace. Que hace la voluntad de mi ¿Para qué hay que predicar la palabra de Dios? Para obedecerla. Esa es la única razón. Es para que usted aprenda a obedecerla. Usted debe conocer bien la palabra de Dios para que usted le haga caso a Dios, para que usted obedezca la palabra de Dios. Si usted aprende la palabra de Dios para otros fines, o aún haciendo pecado, sigue aprendiendo la palabra de Dios, está haciendo un error. Pero luego dice el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, o sea, aquellos que daban a Cristo, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, decían, Jesús, Jehová me dice, vas a irle bien, no se preocupe. Y hay iglesias completas hoy en día, grandes. Estamos hablando de por ahí, iglesias, donde va entrando la persona, usted ya le profetizaron, no, mire, vaya ya que ya está el profeta, ya están haciendo cola. Y hay 3 o 4 profetas y profetizas, y entonces usted pasa allá. Ojalá que usted no le haya puesto la mano, la cabeza a ninguno por allá. Sí, ¿qué dice? No, es que Dios me dice que esto y esto y esto y esto. Y profetizan en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Acaso la palabra de Dios no es suficiente para que usted aprenda a obedecer a Dios? Amén. ¿Tiene que esperar que alguien venga a hablarle un poco de cosas que ni a veces ni son bíblicas? La palabra de Dios no viene solamente es para consolación, edificación y exhortación. Amén. Dios me dice que se va a casar y hay una joven aquí cerquita y está vestida de camisa amarilla. Eso es una profecía del diablo. Amén. Yo le estoy diciendo, eso no es de Dios. Porque el Espíritu Santo no va a utilizar esos medios. La profecía vino para consolación, exhortación y edificar al hermano. Es para exhortarlo al que está amarrándola. Entonces la palabra de Dios lo puede exhortar para que se reaccione, ¿no? Amén. Para consolarlo porque ha tenido algún problema y la palabra viene y lo fortalece y lo levanta. Y también viene la palabra de Dios para guiarlo, si acaso, para guiarlo, para dirigir.
pero no para que consiga novia, hermano. No para que consiga esposa. Para eso hay unos principios bíblicos que usted tiene que elegir. Y usted tiene que mirar cómo es la mujer y cómo es el hombre para poder tener un perfil bíblico y poder pedirle a Dios que Dios lo dirija. Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor? Pero hermanos, le estoy hablando de algo que en muchas iglesias sucede, hermano. Amén. Y entonces se levanta una hermana por allá que comió harto frijoles y Dios me dijo y me soñé. Y resultan con sueño y todas cosas. Pero aquí dice la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo dice, y dirán, no profetizamos en tu nombre, Señor, y en tu nombre echamos fuera demonios. Uy, terrible. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué es lo que el enemigo entonces le va a ofrecer hoy a la generación para engañarla? Léanos, yo no estoy hablando, quién sabe qué. ¿Qué es lo que el diablo les está dando para engañarlos? Milagros, una, ¿cierto? ¿Qué más? Profecía, dos. Ahí está la Biblia. Cosas sobrenaturales. Dinero. Que eso habla de la prosperidad. Esto es un engaño del diablo. Y usted lo está leyendo la Biblia para que usted sea consciente de eso. Amén. Esto es lo que el enemigo está utilizando con sus falsos profetas, con sus falsos evangelistas, pastores y grandes líderes que hoy picudos, no son cualquiera, son gente que se sienta en la cena de la gente importante, hermano. Amén. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Gloria a Dios. Entonces os declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cuántos alabamos al Señor? Capítulo 2 del libro de Colosenses. Otra forma de engaño. Colosenses capítulo 2, verso 8. Otra forma de engaño terrible. ¿Lo tienen? ¿Quién es el que engaña? Él es el engañador. Por eso le dije que el hermano que leyera Apocalipsis 12:9, porque dice que con todo engaño, o sea, él es el que engaña, él es el que utiliza medios para engañar a las personas. Aquí hay otra forma de engañar. Colosenses capítulo 2, verso 8. Mirad que nadie os ¿qué? Engañe. ¿Cómo y qué utiliza ahí para engaño? Léanlo, por favor. El primer término que aparece ahí para engañar, ¿cuál es? Léalo, dígalo duro. ¿Qué? Filosofía. La filosofía es un engaño ¿de quién? Del diablo. No va a decir que fui yo que dije, no. La misma palabra de Dios habla que la filosofía es un engaño del diablo. ¿Estamos de acuerdo? Puede tener muchas razones, muchos argumentos, como leímos esta mañana aquí, que la batalla y nuestra guerra espiritual es contra argumentos, es contra toda clase de sabiduría y conocimiento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces no solamente son milagros, no solamente es profecía, venga y le profetiza, no solamente estos son engaños, no, la filosofía también, y son formas de pensar, son formas de razonar, y pueden ser hasta argumentos bien contundentes que pueden llevar a una persona a dudar de la existencia de Dios y de la palabra de Dios. ¿Sí escuchan? Amén. ¿Y es filosofía? El conjunto de toda la sabiduría humana la reúnen y la volvieron doctrina. Doctrina porque ahora es una enseñanza, entonces usted tiene que ir a la universidad y aprender filosofía. Pero la filosofía es un poco de teorías, enseñanza y sabiduría humana que la gente ha amontonado, y entonces ahora la filosofía se encarga en la universidad de ampliar esos conocimientos o esos pensamientos humanos. ¿Eso es estudiar filosofía? ¿Eso lo acerca más a Dios? No. Lo aleja de Dios. ¿Por qué? Porque esos conceptos y esos términos
son realmente basados en la sabiduría humana. ¿Me doy a entender? Es basado en la sabiduría humana de hombres muy conocedores de la ciencia, de la tecnología, de la geografía, y gente pensadora, poetas, gente que piensa. Entonces resulta que todos estos conceptos y filosofía es humana, y al ponerme a estudiar, por ejemplo, digamos así por encima, así, ponerme a estudiar la mentalidad de Rafael Pombo, un gran poeta español que escribió ¿cuál? De los que ustedes sabían. Bueno, Rirrina el Racuajo y la Poro y ese Gisita. Y el gran poeta Rafael Pombo, ponerme a estudiar sobre Rafael Pombo y la vida de Rafael Pombo y por qué escribió Rafael Pombo y todos esos conceptos y su literatura, ponerme a estudiar todas las novelas de Gabriel García Márquez y por qué escribió 100 años de soledad y estudiarme toda la historia de todas sus novelas, eso a mí no me enriquece lo más mínimo. No es que esté en contra de estos escritores, es que a mí no me enriquece eso, hermano. Amén. Y entonces oímos todos estos conceptos y Dios, a través del Espíritu Santo, me dice, ¡oh! Porque la filosofía es un engaño del diablo. Le digo, vale ahí. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. O sea, ¿qué? Es como saber y estudiar el libro de 100 años de soledad. Nada, hermano. Yo no saqué nada. Según las otras engaños, tradiciones. Las tradiciones es otro engaño. Mire, hay religiones que solamente se basan en ¿qué? En eso, en tradiciones. Y hay otras religiones que solamente se basan en las filosofías y en los pensamientos del mundo. Y hay otros que se basan solamente en la prosperidad. Y hay otros que se basan solamente en el enfoque de los milagros. Y hay otros que se basan en esto y en esto. Pero ninguna de esas es de Dios. Gloria a Dios. Por eso la palabra de Dios es clara. Ella le explica a unos para alertarlo. Hermano, estudie usted mismo la palabra de Dios. Léala por la mañana. Levántese en la mañana y ore y dígale, Señor, yo quiero aprender de la palabra, pero porque quiero obedecerla. Si usted no quiere obedecer la palabra, si no quiere obedecerla, no la estudie, porque usted entra en una confusión horrible. Usted entra a ser un filósofo chiquito, por decirlo así, porque usted dice, no, aquí dice una cosa, pero de acuerdo a mi análisis, estamos en el siglo XXI, y según mi familia, y según otro, tampoco. ¿Sí? Y empieza a filosofar, o sea, a analizar y argumentar en contra de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y cuando una persona empieza a analizar y a razonar en contra de la palabra de Dios, no es usted, es el enemigo. Es el enemigo que le dice, ¿cómo que Dios ha hecho? No, tampoco. Tenemos que analizar la vida. Es un árbol más, tampoco. Usted va a ser igual a Dios. Y empieza como a crearle a usted una duda de una exageración, de un extremismo y de un legalismo de la palabra de Dios. No podemos llegar al legalismo ni al extremismo, pero la palabra de Dios ni es extremismo ni es legalismo tampoco. Es una cuestión de obedecer, como está ahí sin tanto problema. ¿Cuánto adoramos al Señor? Muy difícil obedecer la palabra de Dios. Para mí, honestamente no, es una bendición. Eso me sana, eso me mantiene a mí vigoroso, eso me mantiene a mí mentalmente bien. Entonces yo no entiendo por qué hay personas que quieren aprender la palabra de Dios y que les gusta a veces, pero no para obedecerla, para después poder tener una capacidad de raciocinio y de discusión y de debate. Para eso no se debe aprender la palabra. Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor? Gloria a Dios. ¿Estamos en el qué? En el 8. Filosofías, sutilezas, tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Así que hay engaños en cantidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que leímos en Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4? Vamos rápidamente, 2 Timoteo capítulo 4. Plátano maduro, plátano amarillo, plátano de grito, 7
No. Primera Timoteo 4, ya leímos el segundo ahora de Primera Timoteo 4. Aquí está hablando, dice espíritu con una E gigante, mayúscula, significa que habla el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice aquí puedo decir, pero el Espíritu Santo dice claramente, aquí el que está hablando es el Espíritu de Dios, amén, que en los postreros tiempos, o sea, hoy, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? De demonios. ¿Será que estamos en ese tiempo? Sí. Claro que sí. Porque a veces este tema yo cada rato me toca tocarlo. ¿Sabe por qué? Porque es que a medida que va pasando el tiempo, este último que estamos viviendo, se está incrementando y proliferando estos demonios, hermano. Estos maestros se están multiplicando. Y uno cada vez, no, salió otro. No, salió otra iglesia. No, salió otra. Y eso es una cosa, pero terrible, hermano. Eso es igual que cuando uno ve un animalito y se reprodujo, eso parecen conejos, hermano. Claro, y la gente oye aquí, oye acá, oye allá, oye allí, no sabe qué pensar. Dice, y al fin y al cabo, ¿cuál es la verdad, hermano? Yo he escuchado tanto que no sé qué hacer. No me meto en ninguna. Sí, al último entra un espíritu de error y confusión, y ahí sí que eso es lo que el enemigo quiere. No se ponga usted a escuchar a nadie, hermano. Mire, la palabra de Dios multiplica, vamos a terminar ya más bien. Dice, por la hipocresía de mentirosos. Hipocresía es que no dicen lo que son realmente, sino que teniendo cauterizada la ¿qué? La conciencia. Cuando una persona tiene cauterizada la conciencia es que ya no le duele. Ya no le duele hacer algo que es mal, ni predicar algo que sabe que está mal. Ya no le duele, ya no le importa. Digamos, yo estoy digamos que Dios me guarde, que estoy en adulterio y ser capaz de predicar sobre el adulterio. Ya la conciencia no me afecta, ya sí. Que van a ir a sanar. Ya puedo estar, por ejemplo, dándole la cabeza aquí al hermano Alberto y ya le bajé 100.000 pesos y están diciendo, hermano, no hay que robar. ¡Ay, cuidado! No puede engañar a los hermanos, uno no puede hacer eso sabiendo que estoy en el problema, ¿sí? Entonces ya la conciencia ya no le afecta. Ya tiene que utilizar la conciencia. ¿Será que hay gente de esa hoy predicando? Amén. Hermano, tiene 2 o 3 mujeres, hermano, y pueden estar predicando sobre el matrimonio. Sí. Ya la conciencia la tienen cauterizada, ya no les importa. Entonces ya el que está oyendo ahí, ay sí, palabra de Dios. Pero el Señor dijo, ojo, examínenlo, miren cómo andan sus frutos, miren cómo vive, miren con quién vive. ¿Cuánto pero al Señor? Luego dice, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Las doctrinas de demonios prohíben que usted se case, hermano, siendo un hombre. Si no es bueno que el hombre esté solo y le dicen que no se case, es que se vuelve homosexual, hermano, pedrasta, porque eso es lo único que sale. No sale más, hermano. Un hombre, biológicamente hombre, necesita una mujer cuando llega a su edad. Amén. ¿Hay hombres aquí? ¿Sí o no? Y si le prohíben casarse, cásese, pobre hombre. Bendiga a Dios. Consigue un amigo. O si no le toca por detrás, fornicar por donde pueda y que nadie lo pille. Y son tan descarados que pueden llegar después a pararse en un púlpito a predicar sobre la fornicación. Porque ya la conciencia la tienen totalmente cauterizada. Estos son doctrinas de demonios. Amén. Pero hay más. También prohibirán comer cosas que Dios creó y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes, hermano. Uno lo que tiene es que poner la comida y Señor, bendice esta comida, bendícela, Padre, amén, dele. Mire que la incredulidad se va a comer ese tal, no, hermano, es que no, se me da inmediatamente aquí el hígado. O sea, usted es incrédulo. No puede comer. Y luego no ora, ¿por qué no ora y se come eso? Uy, no, hermano, mejor no coma, porque ya si le entró la incredulidad, no vaya a comer. Ese pedazo de puerco frito, no puede comer.
Uno tiene que cuidar su cuerpito. Yo acepto que uno debe cuidar su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, no le ponga a comer solo grasa, porque eso le va a hacer daño. Pero uno tampoco puede llevar al otro extremo, hermano. Amén. Amén. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es desecharse si se toma con oración, acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, es el consejo del Espíritu Santo, que es el que está hablando ahí, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Amén. ¿Qué es lo que hay que predicar? Eso que estamos predicando esta mañana. Amén. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto. Pero en esta mañana, con esta palabra, derribamos argumentos para no dejarnos engañar. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. No se dejen engañar. Mire, por la radio se oye ya demasiadas cosas. Mire, honestamente ya no tengo una emisora para decirle, hermano, escuche una emisora que es buena. Sí. Ya, honestamente ya no le puedo recomendar una emisora. Y lo más paradójico, y le va a doler, tampoco tengo un canal de televisión para recomendar. Amén. Gloria a Dios. Mi hermano, si yo le pudiera recomendar, decir, hermano, mire ese tal canal de televisión que hay en sus programas buenos, hermano. El problema es que no lo coge sino por internet. ¿Sí? Pero yo le voy a decir una cosa, no hay, hermano. Si pongo este canal de allí, que a las 11 de la mañana, hermano, y entonces yo pensé que era el canal 13, que es donde ponen rock pesado y todas esas cosas. Oye, señor, reprenda al diablo, ¿quién puso ese canal? No era el 13, hermano. Era el 92, que aquí entra esa vaina, hermano, y estaban en música rock cristiana, hermano. Y esos manes mechudos aquí con aretes así, y con la camisa por fuera y brincando allá, y con un tenis de un color y con el otro, y saltando y todas con el pantalón hasta aquí abajo, con el tiro, y de hecho yo pensé que era el canal 13. No era el canal 13. ¿Cómo le dice uno a un hermano, mires el canal tal, que ese es un canal cristiano? No puedo decirlo, yo digo, no, ya no hay, mire hermano, es terrible, hermano. Y si cambian otro canal, están, ¡parte! ¿Cuánto tiene? Vaya al banco, haga el préstamo, mande el billete. Y entonces uno dice, no, mejor no le recomiendo ese porque necesitamos ofrenda para proteger. ¿Sí o no? Necesitamos una ofrenda sana para protegerlo para la obra del Señor. Y entonces, no, mejor no ese. Y pone otro hermano, venga, reciba el milagro. Y todo el mundo al piso. No, tampoco. Eso lo hacía el Señor Jesús. Yo digo, no, eso es. De vez en cuando sale un mensaje, de vez en cuando sale un predicador por ahí dándole duro al pecador, hermano. Por ahí de vez en cuando sale Adrián Rogers, hermano. De pronto sale Adrián Rogers, hermano, hablando con propiedad, con maestría, sobre cómo guardarse en santidad para la venida de Cristo. Digo, eso sí, déjelo ahí quieto. Pero ya es muy escaso oír un predicador de la palabra. Créame, hermano, mire, es escaso hoy oír un buen predicador de la palabra de Dios por la televisión. Están escasos. Estamos ya como en los días de Noé. El único predicador era Noé. Gloria a Dios. Y el pobre Noé predicaba. Y decía, Noé, venga, está loco. El único que viene aquí a predicarnos de un diluvio. Mentiras. Estamos igual que Jeremías. Jeremías era el único profeta. Y cuando predicaba Jeremías, la gente lo cogía a piedra y nadie lo seguía, hermano. Y la iglesia de Jeremías vacía. Iban dos hermanos, Baruch y el negrito. Y abría el hermano Jeremías la iglesia para que entrara el pueblo de Israel a escuchar palabra de Jehová. Solo, hermano. No era ningún hermano. Y en la otra esquina, multitudes, hermano. Lean la Biblia. Las mega congregaciones. Y entonces pasaban por al frente de la iglesia de Jeremías. Proyecto de pastor. Allí sí nos hacen milagros, allí sí nos hablan palabra de Dios, allí sí nos hablan de prosperidad, nos va a ir bien. Lean la Biblia, Lamentaciones 2:14,
Dice, allí sí nos dice que nos van a ir bien, pero no les denunciaron el pecado. Y el problema de Jeremías era que en la iglesia de Jeremías les denunciaban el pecado todos los días. Llegaban y le dieron a Jeremías y dijeron, ustedes no hay que arrepentirse porque viene la ira de Dios. No, otra vez Jeremías con su mismo mensaje, yo me voy. Pero usted ve la conclusión y esa es la palabra de Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Gloria a Dios. ¿Cuántos adoramos al Señor? A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. ¿Daniel 2:14 lo buscó? Bueno, tus profetas vieron para ti vanidad, locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas y extravíos. En el tiempo de Jeremías, las mega iglesias utilizaron este medio, y en la iglesia de Jeremías les decían era sobre el pecado. Y entonces Jeremías era el peor de los predicadores que existió para ese pueblo. Y entonces cuando pasaban le pegaban su pedrada o le daban su patada y lo herían de lengua. Yo me imagino, hermano, en este tiempo Jeremías predicando por ahí en el Coliseo del Campino un viernes. Lo dejan solo, hermano. No queda con... Lo dejan solo, hermano, o lo sacan arrastrado porque se metió un loco al Campino. Mínimo. ¿Se imagina a San Juan el Bautista, hermano? En un culto donde estén las luces, las cámaras, los grupos musicales, los mechudos, las minifaldas y los patines y todo el mundo allá, porque así es, hermano. Y que entre Juan el Bautista, eso va, no va. Lo amarran, hermano, lo meten a un baúl de un carro y lo van a poner en el puente, hermano. No creo que el Señor Jesús entre ahí. Puede estar mucha gente, pero lo importante es que el Señor esté ahí. Amén. ¿Cuántos adoramos a Cristo Jesús? A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Primera de Juan. Santo es el Señor. Vamos a mirar a Primera de Juan. En el capítulo 2, verso 18. Estamos viviendo este tiempo. Yo digo que eso es lo que toca predicar y no hay más. Hijitos, ya es el último tiempo. ¿Aló? Y esto se lo escribió hace 2000 años y largos. Si ya era el último tiempo para ese tiempo, ¿de qué estamos hablando hoy en el 2011? ¿Ah? O sea, si ese era el último tiempo, ¿cómo será hoy? O sea, ya eso debería estar la gente, pero fiel a Dios, ¿no? Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, o sea, estaba diciendo que, como hoy dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Y estamos hablando hace 2000 años, o sea que hoy en día se imagina. O sea, podemos echar un poquito de analizar lo que puede estar sucediendo hoy. Amén. Salieron de nosotros. O sea, hay gente que conoce la palabra de Dios. No son gente por ahí ignorante que no tiene ni idea que es una Biblia. No, porque ya se le cauterizó la conciencia. Cuando una persona, conociendo la palabra de Dios, se le cauteriza la conciencia, o sea, ya no le importa, hermano, esa persona puede hacer cualquier cosa. Puede hacer cualquier cosa. Puede dañar, puede lo que sea, mercadería, puede tumbar al que sea, puede lo que sea. Porque ya su conciencia no le importa. Y si tiene conocimiento de la palabra de Dios y con un poco de gente que no les gusta estudiar, que no les gusta leer la Biblia, ¿se imagina lo que puede hacer? Ese me caso un poquito. Es una persona que conoce la palabra, pero que ya su conciencia está cauterizada, o sea, ya el pecado lo puede hacer de escondidas y nadie sabe.
¿Qué puede hacer con un grupo de personas ingenuas que no conocen la palabra? Engañarle. ¿Qué puede hacer, hermano? Él funda una iglesia de una. Él fundó una iglesia, hermano, y en poquito tiempo la llenó. ¿Por qué? Porque él conoce la palabra de Dios y sabe fácil cómo puede manipular a través de las emociones, de lo que sea. Hermano, le llena a usted una iglesia, en 2 años le llena una iglesia de 500, 600 miembros, hermano. Los pone a diezmar y a ofrendar y a actar todos los días, hermano. Amén. Y puede ser en pecado. Y puede salir del púlpito a meter perica detrás del púlpito. Amén. Le estoy hablando de algo que yo sé. Gloria a Dios. Puede salir del culto a recoger dinero para poder irse a hacerse sus buenas vacaciones con 1 o 2 muchachitas por ahí. Lo hacen. Ya lo están haciendo. Eso no da miedo predicarlo porque ya está sucediendo. Y todas esas personas que están ahí, como están predicando la palabra de Dios, no hay problema. Hay que echarle ojo a los líderes que les predican ahora. Cuando yo predico esto, obvio que yo estoy hablando en contra mía. Pero ¿sabe qué? Yo sé a quién le he creído y quién fue el que me llamó a predicar la palabra de Dios. Yo lo sé. Gloria a Dios. Yo lo sé. Amén. Y uno se gana hasta enemigos. Una vez como me decían, hermano, no se ha regalado. No es que sea regalado, es que toca hablar la verdad de la palabra de Dios. Usted tiene que saber quién está predicando la palabra de Dios, cómo anda su familia, quién es su esposa, quiénes son sus hijos, cómo anda, en qué invierte el dinero, cómo es. El Señor Jesucristo dijo, examínelos, mírenlos, miren los frutos, miren cómo es, cuáles son sus términos, cómo es su palabra, cómo toca a las hermanitas, cómo saluda a las hermanitas. Échenle el ojo. Amén. A mí no me da miedo decir eso, no, pues echen ojo a uno y cualquier observación a nada. Amén. ¿Saben por qué predico esto? Porque esto hace que yo mismo me cuide. Amén. Esto hace que yo me cuide para predicar la palabra y tener autoridad moral de pararme en un púlpito a predicar. Entonces hay que decirlo. Amén. ¿Qué sacamos con hablar de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y no poner sobre los puntos sobre ahí, sobre nuestras propias pilas como líderes espirituales, hermano? Amén. Como hace 8 días decía el hermano Licio, es que cuando uno tiene autoridad moral para predicar, uno predica con libertad, hermano. No predica con libertad, uno sin que nada, uno sale y con la cabeza levantada, hermano, de que no tenga nada que cruzarlo a uno, hermano. Eso es lo más maravilloso que puede haber en un líder espiritual, hermano. Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor, a su nombre? Entonces aquí dice la palabra de Dios, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. O sea, ustedes, el Espíritu Santo, tienen que darles a usted revelación para que ustedes entiendan dónde están. ¿Cuántos alabamos al Señor? Gloria a Dios. No os es Cristo esto como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ahí les dejo otra. Están negando al Señor Jesucristo o niegan al Padre. ¡Ojo! Algunos niegan al Señor Jesucristo, otros niegan al Padre. ¡Cuidado! ¿Quién es el mentiroso? ¿El que niega al Padre o el que niega al Hijo? Ojo con eso. Porque uno cree que porque de pronto se visten muy santamente, tienen una lengua muy hábil, pero puede que no sea de Dios. Acuérdense que el diablo se disfraza como ángel de luz y se parece un angelito. Sí, pero le quitan el uniforme y quedó un demonito. Entonces toca tener cuidado. ¿Cuántos le vamos al Señor? Gloria a Dios. Hermanos, vamos a ponernos de pies en esta mañana. Digámosle, Señor, yo quiero sabiduría, pero sin comerme la fruta.